Bien, buenas noches, me presento, mi nombre es Paola Barcio Moreira, pertenezco al primer nivel paralelo A de la carrera de Derecho en la PUCE. En esta ocasión, pues el tema correspondiente a la exposición, pues proviene justamente de la asignatura de Introducción al Derecho y este es las fuentes formales del derecho. Antes de avanzar justamente con esta temática, me gustaría desglosar un poco uno de los términos en ella, que por mucho que pues ya lo conozcamos, siempre es necesario recordarlo y ver ciertas perspectivas nuevas. Entre eso, pues bueno, tenemos lo que es el derecho, que podemos afirmar que desde una perspectiva más clásica, que todos conocemos, pues el derecho puede ser definido como el conjunto de normas jurídicas dentro de un sistema jurídico que regulan la convivencia social, convivencia entre los individuos que forman parte de esta sociedad, pero por otro lado, también desde una perspectiva filosófica, podemos definir el derecho como un sistema de principios que pues van a buscar la justicia y la equidad de las relaciones sociales. Cabe destacar con esto último que pues entre los principios eh, fundacionales, aquellos principios que fundan el derecho, encontramos justamente a la justicia y la equidad, así como también a la igualdad. Ok. Avanzando con el tema de las fuentes del derecho, cabe destacar antes la figura de fuente, que pues en este caso vendría a tomar la postura de que estas cuatro, que son la noción, la jurisprudencia, la legislación y la costumbre, son aquellas de las cuales va a surgir el derecho, de manera formal, como ya fue mencionado anteriormente. Bueno, podemos empezar hablando de la noción, que si bien no encontré mucha información, lo que logré entender es que la noción en una legislación, por ejemplo, en un sistema jurídico, como fuente formal del derecho, es la que destaca la importancia de las normas establecidas dentro de este régimen, porque pues tenemos la responsabilidad no solo de acatarlas, sino que también de conocerlas y comprenderlas y que pues estas van a ser una de las fuentes primarias del derecho. De hecho, más adelante se habla justamente de este tema. Podemos avanzar también con la jurisprudencia, que es otra de las fuentes formales del derecho. Conocemos a la jurisprudencia a lo largo de la historia como una de las fuentes del derecho que han tenido una mayor repercusión en la historia. Por ejemplo, en Egipto era muy tomada en cuenta la jurisprudencia, este, es decir, los escritos que ya estaban fueron adaptados a aquellas legislaciones que vinieron después. Porque como sabemos, pues en Egipto realmente, a pesar de que o sea, se han encontrado ciertos atisbos de lo que podría ser un derecho escrito mucho más estructurado, pues no podemos todavía afirmar que era la costumbre algo que podía ser, por ejemplo, tipificado dentro de una norma, tal y como se podría haber hecho en el corpus, tal y como se hizo en el Corpus Juris Civilis de Justiniano dentro del derecho romano, pero podemos afirmar que era justamente esta costumbre y esta reincidencia, esta reiteración, tal y como aquí lo mencionan en las láminas, aquella que pues resultaba relevante a la hora de nuevamente pues acotar estas situaciones y querer resolverlas. Tenemos aquí que pues es la aplicación reiterada y específica del ordenamiento jurídico en una situación de conflicto que pues va a ser derivada de aquellas relaciones de interpartes, es decir, las relaciones que tienen aquellos individuos de la sociedad entre sí a través de la acción de los órganos jurisdiccionales. También, bueno, una de las características que me gustaría destacar es el hecho de que pues la jurisprudencia va a ser aquella doctrina reiterada que pues viene justamente como resultado de la aplicación del derecho a casos particulares, tal y como lo mencionaba en el ejemplo de Egipto. Ok. Por otro lado, tenemos otra más de las fuentes formales del derecho, la tercera de estas, que es la legislación, mencionada anteriormente, que pues se trata del procedimiento para la creación de las normas jurídicas generales. ¿Cuáles vendrían a ser estas? Por ejemplo, los distintos códigos que tenemos y que están
dentro del sistema jurídico de cada estado, o quizás una constitución, si nos vamos un poco más allá en la jerarquía. Bueno, también podemos acotar que dicho procedimiento debe observar determinadas formalidades y se manifiesta en forma escueta, es decir, que, pues, por ejemplo, bueno, como hablábamos también sobre Kelsen y sobre la teoría general del derecho, podemos hablar también con esto de, pues, la validez de la norma y su eficacia. Bueno, con el tema de la validez, podemos decir que, pues, estas normas y estos procedimientos que se van a dar van a estar ligados estrechamente con la validez de estas normas, puesto que si no se encuentran, bueno, dado el ejemplo del Ecuador, si no se encuentran registrados debidamente en nuestro, valga la redundancia, registro oficial, pues no van a, pues, ser acatadas, obviamente, no van a tener que ser acatadas. Entonces, justamente, el, esta fuente del derecho se manifiesta de forma escueta, es decir, es algo mucho más estricto, podría decirse, más recto. Y también, bueno, destacar que, pues, estas leyes se dividen por jerarquías, como antes lo mencioné, entre ellas, pues, una de estas jerarquías es la mayor, que es la de la Constitución. Ok, y finalmente tenemos otra de las fuentes formales del derecho que me parece muy relevante, que es la costumbre, que dice que, bueno, que en la misma menciona que la costumbre es a priori un derecho no escrito, puesto que nada impide su fijación, que nace en una colectividad social sin la necesidad de intervención de un poder estatal o local. Dentro de esta clase de derecho, de esta fuente de derecho, en lo que, bueno, nuevamente podríamos tomar el ejemplo del Ecuador, es el caso del derecho indígena. Son costumbres que vienen desde hace mucho tiempo y que muchas veces, a pesar de no ser escritas, pues vienen como un mensaje transportándose a través del tiempo como una ley moral, podría decirse. No moral, sino más bien que se transmite, quizás no de manera escrita, pero sí, pues, como una costumbre, ya que es algo reiterado, pero no llega a ser jurisprudencia justamente por el hecho de que es algo más ligado a un sentimiento más local. Incluso aquí tenemos entre las características que la costumbre es una fuente limitada, que, pues, se va a ceñir obviamente este, a ser aplicada a un uso local. Por ejemplo, nuestra ley indígena, nuestro derecho indígena, no va a ser aplicado, por ejemplo, en Colombia o en México, sino que va a ser aplicado aquí, en la región, pues, de la cual pertenece. Y, bueno, también podemos decir que, pues, es una fuente independiente del derecho que nace y se desarrolla al margen de la ley. Bueno, finalmente, pues, entramos al tema de la definición de ley, que creo que su definición más pertinente es la que, pues, menciona el artículo 1 del Código Civil, que, pues, establece que la ley es una declaración de la voluntad soberana que, manifestada en la forma prescrita por la Constitución, manda, prohíbe o permite. En este también menciona, pues, que son leyes, las normas generalmente obligatorias de interés común. ¿Por qué es generalmente obligatoria? Porque tenemos la responsabilidad de cumplir estas normas y de interés común por el hecho de que, pues, no solo las vamos a tener que obedecer, sino que las personas a nuestro alrededor también las van a tener que obedecer, y en caso de que nos afectase o en caso de que afectase el bien común del Estado, pues sería bueno para nosotros el hecho de que, pues, hubiera un consenso de cumplirlas. Y esto, bueno, nos lleva ya a un pequeño repaso de la ley según algunos autores. Entre ellos tenemos a Tomás de Aquino, John Locke y Long L. Fuller. eh, que, bueno, por ejemplo, Tomás de Aquino, que era un religioso que, si bien hablaba bastante del derecho, pues tenía una percepción mucho más religiosa del mismo, que nos menciona que, pues, la ley es una ordenación de la razón por el bien común, promulgada por aquel que tiene a su cargo la comunidad. Bueno, tenemos otra perspectiva, en este caso la de John Locke, que nos menciona que la ley es una regla de conducta promulgada por una autoridad competente y respaldada por la fuerza. Esto último incluso se ve evidenciado hace
unas cuantas diapositivas cuando hablábamos de la legislación, que mencionaba que estas normas eran no solo escritas, sino que pues también son coercitivas, es decir, tienen que ceñirse a la fuerza. Muchas veces uno se pregunta, pues, bueno, ¿qué hace que la ley prevalezca? Es el hecho de que pues no solo está escrita, sino que tiene el poder de pues hacerse cumplir por la fuerza, en caso de que pues no se reprima ante ella. Y finalmente pues tenemos a Longel Fuller, que pues nos menciona que la ley es un medio necesario para que el derecho pueda alcanzar su meta, que es la justicia. Inclusive esto, bueno, lo mencionábamos cuando expresábamos justamente sobre el tema de los principios que mantiene el derecho. Eh, Justamente la justicia, la equidad, entre los otros que pues se mencionaron como la igualdad, y que pues justamente el derecho busca regular la sociedad y generar buenas relaciones interpersonales dentro del Estado. Y entonces, el alcanzar esta meta, que sería la justicia, quizás no nos llevaría a un mundo completamente en paz, sino que nos llevaría a un mundo justo, un mundo en el que pues todos tengamos lo que nos merezcamos, dependiendo de nuestros esfuerzos o de nuestras situaciones. Y bueno, esta es la reflexión que podría hacer sobre esta última definición. Y bueno, muchas gracias. Eso ha sido toda mi exposición.